En este vídeo lo que vamos a ver es un tema que lo mismo es un poco complejo, pero es importante tenerlo en cuenta. Am, Como ya sabemos, la función del draw de P5JS es una función que se ejecuta, o sea, que le ejecuta el motor, el solo, a cada, en un principio, 60 fotogramas por segundo, ¿vale? Podemos cambiarle esos fotogramas por segundo, le podemos decir que se ejecute menos veces por segundo o que se ejecute más veces por segundo. Esto último no lo tengo tan claro, pero menos veces por segundo seguro. Y esto lo podemos hacer con la función framerate, ¿vale? Entonces, él por defecto tiene ese framerate a 60. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Le vamos a decir que nos mueva alguna cosa. Vamos a hacer una variable que le suma 1 y vamos a hacer que pinte un rectángulo en donde está esa variable, en el 200, y es un rectángulo chiquitito. Vamos a declarar la variable aquí arriba, let x igual a 0, ¿vale? Y vamos a hacer que se vaya moviendo. Entonces, grabo, me voy al navegador y ahí lo tenemos. Si yo le cambio el frame rate, le digo que se ejecute pues a menos fotogramas por segundo, se ejecute a 12, el movimiento es más lento, ¿vale? Entonces, una cosa que nos puede pasar es que el frame rate lo tengamos normal, lo tengamos a 60, pero nuestra máquina vaya lenta por lo que sea, porque está haciendo otra cosa o porque lo que le estamos pidiendo que haga es muy complicado de calcular, ¿vale? Entonces ese frame rate, él intenta mantenerlo a 60, pero no siempre va a poder mantenerlo a 60. De hecho, vamos a hacer que lo visualice. Le vamos a decir, vamos a crear una variable un momentito que se llame TMP, temporal, y le digo que me mire a qué frame rate está yendo y que me lo muestre por pantalla. Hacemos un text en el 200, 100 y que me printe esa variable TMP que me va a decir a qué frame rate, a cuántos fotogramas por segundo. Vamos a poner un nombre bien, vamos a llamarle FPS, fotogramas por segundo, ¿vale? Y aquí FPS. ¿Vale? Entonces volvemos y entonces aquí, pues fijaos que está en 59.60, 59.60, por ahí está. Entonces, aunque yo le haya dicho que vaya a 60 fotogramas por segundo, es posible que no pueda, es posible que esté tan saturado que no puede, ¿no? Entonces 60 fotogramas por segundo quiere decir que en un segundo esta función draw intenta ejecutarla 60 veces por segundo, pero a veces no va a poder. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, como he hecho un movimiento, que es ese cuadrado que le va sumando un píxel, ¿no? Vamos a cambiar alguna cosa y le hago un save para que vuelva a ejecutarlo, pues se va moviendo. ¿Cuántos píxeles por segundo? Pues si se mueve un píxel cada vez que se ejecuta el draw y el draw se ejecuta 60 veces, pues realmente el cuadro se está moviendo 60 píxeles por segundo. Con lo cual, si yo cambiara el frame rate y lo pusiera a 12, ese cuadrado no se está moviendo a 60 píxeles por segundo, sino que se está moviendo a 12. Entonces esto puede llegar a ser un problema, porque cuando yo hago una instalación, un juego, lo que sea, yo quiero que las cosas se muevan a un tiempo concreto y me va a dar igual la máquina que tenga el tipo o cómo de saturada vaya. Yo voy a querer que ese cuadrado se mueva a 3 píxeles por segundo, no por fotograma, por segundo. Entonces, eso puede ser un problema por eso, porque es que el frame rate va cambiando todo el tiempo. Ya te digo, lo hemos seteado a 60, pero si no llega, pues lo va a poner a 30 y se va a quedar tan ancho. Con lo cual este cuadrado un día va a ir a una velocidad y otro día va a ir a otra, o en otra computadora más lenta va a ir a otra. Entonces, ¿a qué velocidad va? Pues mira, si en un segundo se mueve 60 veces, eso quiere decir que el tiempo que pasa entre fotograma es de 0,016,6 milisegundos, ¿no? Es 0,016 periódico segundos, ¿no? Es decir, que hace un fotograma, hace un draw, espera 0,016, hace el segundo, espera 0,016, hace el tercero y así.
Este numerito de aquí, que es 1 dividido por el frame rate, 1 dividido por 60 en este caso, este 0,016 es lo que llamamos el delta time, el tiempo que se espera entre fotogramas. Ejecuta el draw, pinta, se espera 0,016, ejecuta el draw, pinta, ¿vale? Y a esto le llamamos el delta time. Entonces, si yo quiero que este cuadrado vaya a 1 píxel por segundo, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por una variable que ya tiene definida que se llama delta time. Entonces lo que va a hacer es que a la x no le va a sumar 1, sino que le va a sumar 1 multiplicado por 0,016, con lo cual la x va a ir pues a 1 píxel por segundo. Grabo. Espera un momento. Un segundito, voy a borrar esta línea, grabo. Vale, no la hemos visto. ¿Por qué no la hemos visto? Vamos a hacer que nos pinte este delta time, a ver por qué no lo está pintando. Delta time, lo pongo en una variable y le hago un text para que me lo pinte, por ejemplo, en la línea 400, dt, 200, 300. Vale, le voy a decir que me pinte el frame rate y después le digo que me pinte el delta time y vamos a deducir qué es lo que está pasando. Vale, el frame rate está a 60 fotogramas por segundo, 59-60, ahí está. Y el delta time, bueno, veis que también va cambiando, porque claro, cuando está a 59 no es 16,6, sino que es 16,5 y algo. Entonces, no, perdón, 16,7. Pero fijaos que no está, yo mi número, mi cálculo era con 0,016. Y aquí me está poniendo un 16. Y es porque el delta time lo mide en milisegundos. Entonces, yo si quiero que esto vaya a 1 píxel por segundo, le tengo que decir que es delta time dividido entre 1000, ¿vale? Entonces, a la x le sumará 1 de 1 píxel por el delta time. Es decir, que multiplicará 1 por 0,016 y a cada vuelta a la x no le sumará 1, sino que le sumará 0,016. Con lo cual ahora sí que debería moverse 1 píxel por segundo. ¿Sí? ¿Veis que se va moviendo 1 píxel? Y si lo controláis es 1 píxel por segundo, independientemente de cuál sea el frame rate. ¿Vale? Si el frame rate lo cambiamos, le digo, pues ahora el frame rate va a ser 12. ¿Vale? Grabo. Se va a mover a la absoluta misma velocidad, porque fijaos que el frame rate es 12 y después el delta time ha subido, no es 0,016, sino que es 0,083. Bien, pues esto es todo, no hay más misterio, pero sí que es importante tener en cuenta eso, que si hacemos algún tipo de movimiento, alguna rotación, algún lo que sea, y queremos que vaya a tiempo, no que vaya en función de la velocidad a la que va la máquina, esa velocidad incremental la vamos a tener que multiplicar por delta time entre 1000.